de introducción a los estándares ISTE. Una ruta que consideramos de enorme valor y que propicia que queramos compartirla con todos ustedes hoy. Pues vamos a comenzar. Miren, nos encontramos en 1780. Se acaba de inventar, esperen un momento porque enciendo la lámpara. Está un poco oscuro, ¿verdad? Así está mejor. Como decía, acaba de patentarse la lámpara Argand, un invento que proporciona una luz equivalente a unas 12 velas. Como nos cuenta Alberto Mangel en su libro Una historia de la lectura, esta innovación, esta lámpara, lo que provocó fue que las personas pudieran leer mejor y más por la noche. Y entonces los periódicos del momento, ¿qué es lo que dijeron en sus editoriales? Pues lo que dijeron es, la lámpara Argand y los libros han conseguido que las familias de repente rompan su concordia, porque ya no cenan y mantienen una sobremesa juntos, sino que se escapan a sus dormitorios a leer a la luz de esa innovación, de esa lámpara, ¿no? Bueno, es normal, hay muchos ejemplos a lo largo de la historia que nos cuentan cómo las innovaciones crean rechazo al romper pues, con las prácticas, con las costumbres preexistentes. Seguro que alguno de ustedes conoce la opinión que Sócrates tenía, por ejemplo, de una tecnología como la escritura. Decía que iba a acabar con la memoria de las personas y que la verdadera filosofía no podría transmitirse a través de la escritura. Irónicamente, sus palabras nos llegaron a través de lo que escribió Platón, su discípulo. Bueno, hay muchos ejemplos. Acuérdense de cuando apareció la televisión, de la radio, de otros medios de comunicación. Nos resulta humano y entendible que todo aquello que viene a modificar nuestras costumbres, pues nos haga sentir miedo, rechazo, sentir incertidumbre. Es humano, es verdad, es verdad. Nos pone un poco como este emoji, un poco cara como escéptico, como de a ver qué es lo que nos trae la tecnología, qué es lo que cambia en mi vida. Y fíjense, si esto pasaba en el siglo XVIII y ha pasado muchísimo antes, ¿cómo no va a pasar ahora? ¿Cómo no vamos a entender que en un entorno donde la tecnología, como en nuestros días, tiene un carácter tan distinto al que tenía décadas atrás, pues no propicie esos sentimientos, esas actitudes de rechazo y miedo? No solo en los individuos. Estos emojis que vamos a presentar no nos representan a nosotros solo, sobre todo representan la cultura de las organizaciones, de las instituciones, de los gobiernos, las comunidades, las empresas. Vamos a ver este carácter actual de la tecnología que provoca en nosotros ese sentir. En primer lugar, vamos a ver tres aspectos. El primero es que es exponencial, es decir, nuevos dispositivos, artefactos e innovaciones se suceden sin solución de continuidad. Se amalgaman de manera tan rápida que no somos conscientes de su relevancia para nuestras vidas. A veces no tenemos tiempo para integrarlas de manera efectiva. Si se fijan en este timeline que yo he puesto aquí, al principio, este es un ejemplo con medios de comunicación. Pues al principio, las grandes innovaciones, los grandes hitos tecnológicos se distribuyen a lo largo de milenios, de siglos. Pero llega un momento, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que junto a innovaciones como los microchips, ya son constantes los nuevos dispositivos, las nuevas herramientas tecnológicas, cada vez con una capacidad mayor que se van sucediendo unos a otros, casi sin dejarnos tiempo a procesarlas y a tener una actitud crítica con ellas, ¿no? Bien, vamos a ver el segundo aspecto. Y este es su carácter exponencial y su carácter disruptivo, perdón. El ejemplo más típico fue el del automóvil, el Ford T, que lo que ejemplifica es que esas innovaciones ya no están basadas en la mejora sostenible de tecnologías anteriores, sino que vienen a abrir y a modificar totalmente el ecosistema donde se integran. Ahora mismo pues podemos pensar en los microchips y sobre todo, por ejemplo, lo más cercano que tenemos es el teléfono móvil. Se me ocurría ayer una cosa, pensarla, y me parecía muy curiosa. O sea, el teléfono móvil, que personalmente ha cambiado muchas de mis rutinas que hago diariamente, pues en realidad solo hace 20 años que yo dispongo de móvil, pero es que de smartphone
hace apenas 10, 11 años. Y sin embargo, ahora me parece mentira que yo no vaya con un pequeño ordenador en el bolsillo. Si les apetece, me gustaría que pusieran en el chat cuántos años hace que tienen un smartphone, porque a mí me parecía una reflexión interesante, ¿no? Que en poco tiempo ha cambiado nuestras prácticas y se ha convertido, junto a otros dispositivos, en un compañero más, ¿no? Pues si quieren pueden poner cuántos años hace que tienen un smartphone. Mientras yo sigo. Nos queda otra característica, la tercera, que no va a alegrar tampoco a nuestro emoji, y es que tiene una articulación, la tecnología, omnipresente. Es decir, articula la manera en que hacemos las cosas que siempre hemos hecho, pero ahora de manera amplificada, de manera más eficaz, también menos privada. Encontré unas imágenes y le pedí a la diseñadora argentina afincada en Barcelona, Luli Kibubi, que me las dejara para enseñarles, y son estas, ¿no? Son curiosas porque lo que hace es decirnos, pues seguimos viendo películas, pero en Netflix, seguimos escribiendo sobre Word, seguimos buscando trabajo, pero a través de LinkedIn, seguimos mostrando nuestras fotos de vacaciones, pero a través de Facebook. Bueno, lo que hace es relacionar actividades que siempre hemos hecho, pero que ahora se encuentran mediadas siempre por la tecnología. Bien, esta reflexión es simplemente para descubrir que es humano, que es comprensible, que este carácter exponencial, disruptivo y omnipresente de la tecnología nos cause pues, estos sentimientos de rechazo, de escepticismo, de miedo, de incertidumbre. Y sin embargo, aun con eso, vamos a ver también que nos es imposible no tener en cuenta la tecnología. ¿Por qué? Sobre todo por dos razones. La primera, porque somos tecnología. La historia de nuestra especie es como esta piel de cebolla que va enrollada una sobre otra, y cada hito tecnológico ha modificado, ha creado una capa y ha modificado la estructura social que la soportaba, y a su vez ha creado nuevos ritos, nuevas estructuras sociales, nuevas creencias, que ha dado lugar a nuevos hitos tecnológicos. Es decir, está todo imbricado. Hay aspectos económicos en la sociedad, hay aspectos sociales en la tecnología, hay aspectos tecnológicos en la economía. Es todo una capa sobre capa que nos es imposible deshacer. Y de hecho, dejar de atenderla no es solo dejar de atender lo que somos, es que tarde o temprano dejaríamos de encontrar oportunidades profesionales, perderíamos en nuestra sociabilidad, estaremos perdiendo el tren de la evolución de nuestra propia cultura, ¿no? La que nos soporta ahora mismo. Si queremos entendernos como especie y habitar nuestra cultura, no podemos, aun con todas las reservas y todo nuestro punto crítico que podamos tener, no podemos dejar de tenerla en cuenta. Y la segunda, muy importante también, es que estamos alcanzando una dimensión planetaria. Si nos sirve el dato, fíjense, en el tiempo de la lámpara Argan, a finales del 18, como he empezado este seminario, la población mundial era de 1.300 millones de habitantes. Ahora, en diciembre, hemos pasado de los 7.700. Es decir, hemos alcanzado tal densidad, tal complejidad en nuestras necesidades, en nuestra organización y retos, que no podremos mantener ni desarrollarla sin una arquitectura potente tecnológica. Los flujos planetarios de comunicaciones, de alimentos, de energías, de agua, de residuos también, de información, son posibles gracias a este engranaje que para nosotros es casi la mayoría de las veces invisible y sin embargo nos es imprescindible. Yo querría reflexionar con ustedes cómo nos imaginaríamos crisis como la actual, como la pandemia u otro tipo de situaciones si desapareciera la luz eléctrica, si desapareciera Internet, si los dispositivos microelectrónicos no estuvieran a nuestra disposición, cómo se articularía el flujo de dinero, de energía. ¿Qué queremos decir con esto? Que es muy difícil no contar con la tecnología aunque tengamos esas reservas. Además de estas dos razones, ya hay otras que son un poco filosóficas, que habla no solo de la infraestructura física, sino de la infraestructura emocional y moral.
Ya hemos visto en esa piel de cebolla que presentábamos que la tecnología no nace de repente, sino que nace dentro de una sociedad con sus valores, con sus creencias, con sus ritos. Y entonces, esta tecnología que vivimos hoy en día, y esto quiero tener cuidado y voy a insistir, aunque es cierto que nos quedan enormes retos medioambientales, sociales, políticos y económicos que nos enfrentamos actualmente, aunque esto es cierto, y aunque también es cierto que en algunos casos, como veremos más adelante, la tecnología lo que hace es agrandar la brecha de desigualdad, sin embargo, también propicia, como nunca antes en la historia, herramientas para colaborar, para compartir, para crear el bien común, para crear una sociedad mejor. El uso de la razón y de la ciencia y de la tecnología ha logrado que la vida, la salud, los derechos humanos, la seguridad y la paz estén considerados como nunca antes lo estuvieran. No significa que hayamos alcanzado un mundo ideal, en absoluto, pero sí es verdad que la tecnología propicia como nunca antes que esos datos se puedan dar. Vamos a poner un ejemplo solo por nombrar conceptos y tecnologías que no se ven en los telediarios y que sin embargo existen y que van a cambiar nuestras vidas. Una es el CERN y otra es el ITER. Y bueno, el CERN seguramente lo conocen, es el acelerador de partículas que está ampliando nuestro conocimiento del mundo de la física y de sus aplicaciones hasta fronteras que hace 10 años eran impensables, y el ITER es una construcción energética que se espera que en 15 años pueda, si tienen formación en física lo van a entender y podrían explicarlo mejor que yo, pero se espera que nos proporcione, además de una energía limpia, una energía neta, es decir, que produzca más energía que la que gasta en su producción. Es decir, va a cambiar nuestra vida, va a ser una sociedad la que surja de estas dos infraestructuras distinta a la anterior, y sin embargo no salen las noticias y va a propiciar un mundo mejor y seguramente también va a propiciar otros hechos que haya que pensar con detenimiento. Bien, pues sigamos con ello. Hemos visto que tenemos esas dos razones para echar una mirada a la tecnología y cambiar un poco esa actitud que pudiéramos haber percibido de rechazo y dejarla al menos en algo más neutral, ¿no? Ya hemos visto que propicia progreso y desarrollo y está imbricada de manera que es imposible separar con nuestra humanidad. Pero vamos a ver también que adoptarla sin más, la tecnología no solo no soluciona los problemas, sino que podría provocar otros derivados. Vamos a conocer otras dos actitudes. Una va a ser la del fan tecnológico, que asume la tecnología como un fin en sí mismo, que ve en la tecnología una solución, que es un mensaje además que ha surgido años atrás porque de alguna manera estábamos raptados por los proveedores de tecnología, entonces aparecían como la solución en sí misma. Y otra actitud que es la actitud reactiva, la que estamos experimentando y a veces sufriendo con el COVID, ¿verdad? No hemos tenido más solución que asumir la tecnología para continuar con nuestra práctica educativa. Bien, las dos actitudes, tanto la reactiva como la fan tecnológica, tienen algo en común. Y para ver eso que tienen algo en común, voy a volver a una metáfora que ya vimos en un anterior seminario web, que lo hago no solo porque sigue siendo válida, aunque nos habla de artefactos que parecen de otro siglo, ¿verdad? De otra época. También porque su creador, Antonio Rodríguez de las Heras, el que fue profesor de Tecnología y Cultura en la Universidad Carlos III de Madrid y que de alguna manera fue mi profesor y mentor, pues nos ha dejado con el COVID. Este mes se fue. Y entonces es una manera también de recordarlo con esta metáfora. Bien, pues Antonio, de manera muy acertada, decía, si fuéramos capaces de utilizar un disco antiguo de pizarra, aquellos que servían para las vitrolas de principio de siglo, y lo pudiéramos meter en el último y más avanzado sistema de fidelidad, en el último dispositivo de música, ¿sonaría mejor el disco? ¿O lo que haría es lo contrario? Lo que haría es amplificar los defectos que ese disco, que no está preparado para ese dispositivo, pudiera tener, ¿verdad?
Es decir, un dispositivo de tan alta resolución, de tan alta calidad, lo que haría es visibilizar, amplificar el mínimo defecto que ese disco antiguo, que no es adecuado, tuviera. Vamos a ver de manera práctica cómo se traduce esta analogía, esta metáfora, esta falta de un disco adecuado en el contexto educativo. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero sería el utilizar materiales, contenidos que están concebidos para el código del impreso dentro de un dispositivo digital. Esto provoca una mala usabilidad porque, por un lado, perdemos todo lo bueno que proporciona el artefacto libro con sus páginas y no llegamos tampoco a utilizar toda la potencial del dispositivo electrónico. Esto, los que hemos tenido oportunidad de estudiarlo, le llamamos los incunables digitales, porque es un contenido que pertenece a un código antiguo y que se introduce en un dispositivo moderno creando una falta de eficacia. Esto es casi como la metáfora que estábamos viendo del disco, ¿verdad? Es muy parecida. La segunda es la modificación de los objetivos didácticos. Es un ejemplo que está pasando ahora mucho. Por ejemplo, hacemos una clase basada en proyectos, pero demandamos una carga de trabajo tan importante sobre la herramienta tecnológica que nuestros estudiantes, al acabar el proyecto, han trasladado y en lugar de aprender el proceso de la fotosíntesis, lo que han acabado aprendiendo es cómo se maneja PowerPoint y cómo se hace una buena presentación. No es que esté mal, pero no era el objetivo didáctico, ¿vale? Este traslado también se produce como un defecto. El tercero que vamos a ver es el dar por bueno que el soporte tecnológico existe y existe además en unas condiciones óptimas de utilización. La situación actual del COVID, hemos descubierto que no todos nuestros estudiantes tienen a su disposición computadoras o tabletas, o que las tienen pero compartidas con el teletrabajo de sus padres, o incluso que las tienen y que pueden utilizarlas, que están disponibles, pero no tienen las competencias o la alfabetización digital necesaria para hacer un uso educativo. Saben controlarlas, pero no para darle ese uso. Por último, en este ejemplo de esa metáfora que nos contaba Antonio, está el que estamos pudiendo visibilizar, y ahora también por parte de las familias, aquellas prácticas de aula que no enganchan con el estudiante, que no llevan asociado un aprendizaje profundo y significativo y que antes podían pasar desapercibidas en otro contexto, en el escenario presencial, pero que ahora amplifican su defecto en este escenario virtual. Estos casos, que son solo unos pocos de los que podemos encontrar, vienen a ahondar la brecha de la desigualdad, cuando ya sabemos que si algo es la escuela, es un factor o debiera ser un factor de equidad. También es cierto, para salvarnos, para no creer que nosotros somos responsables, a los docentes os ha tocado vivir una situación muy comprometida. Escuchaba hace poco una frase que a mí me parecía que cuadraba perfectamente, y es que nos ha tocado arreglar el motor del avión con el avión en marcha. Eso es muy complicado, eso no ayuda, más bien todo lo contrario. La evaluación, la impartición, la planeación, la entrega de tareas, la comunicación entre alumnos y docentes, todo eso se han visto alterado. Cómo responder de una manera integral, cómo hacerlo de una manera coherente, eficaz, cómo hacerlo y además en un tiempo récord. Es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, siguiendo con la metáfora que hemos empezado, vamos a ver qué significa exactamente en este contexto educativo cambiar de disco. Bien, cambiar de disco va a significar imbricar 4 aspectos. El primero, la definición de estrategias, metodologías, modelos y creencias. No va a ser lo mismo articular una clase a distancia en base a una metodología de aprendizaje colaborativo que a través de técnicas de la clase invertida, de un aprendizaje basado en retos. No es lo mismo una modalidad presencial o virtual puras que una mixta. Estamos viendo que replicar la clase presencial para una audiencia en remoto es muy complicado y es muy fácil que no logre la eficacia. No es lo mismo actuar con las premisas del conductismo que con las premisas del conectivismo, que permite unas acciones síncronas, asíncronas y no demanda ese espacio establecido, ¿no? Bien, para todo esto necesitamos unas tecnologías, no cualquier tecnología, no cualquier herramienta.
Cada estrategia, cada metodología, cada plan va a demandar una serie de herramientas y soportes tecnológicos y no otros. Vamos a tener que seleccionar y escoger los que se adecúen mejor a nuestro plan y además tener en cuenta para cada uno de ellos sus implicaciones, tanto a nivel de curva de aprendizaje como de seguridad, como de protección de la huella digital de nuestros estudiantes, entre otros aspectos importantes, ¿no? Las tecnologías pueden ser disruptivas, ya lo vimos, pero no significa que por eso generen una disrupción educativa, ni que necesitemos en ese momento la disrupción educativa. En general, no tienen una función pedagógica las herramientas. Dotamos nosotros de esa función pedagógica. Tercer aspecto que vamos a implicar en ese nuevo disco son las competencias, las habilidades, los conocimientos. Esto es importante. Cuando hablamos de competencias tecnológicas, no nos referimos tanto a la instrucción en el uso de una herramienta concreta, sino a competencias para el uso de la tecnología en general, para tener la capacidad de funcionar de forma efectiva en la sociedad digital. Por eso son tan importantes habilidades como el learnability, el story learning, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la posibilidad y la capacidad de evaluar la información. Bueno, nos dan la capacidad de adaptarnos a todos estos cambios que no son solo tecnológicos, ya hemos visto que son sociales también y que van surgiendo y transformándose rápidamente en nuestra sociedad. Hablamos también de competencias básicas, o sea, todas aquellas las que las personas necesitamos para nuestra realización y desarrollo personales, que nos hacen ciudadanos activos, responsables, que propician nuestra inclusión social y el empleo. Y también, por cierto, conocimientos. Es decir, el descubrir qué nuevas prácticas y experiencias se están compartiendo en las comunidades de aprendizaje de docentes, o qué nos dice hoy la neuroeducación, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos de ello. Por supuesto, para acabar con esta hélice, con este disco, para adaptar todo este trabajo vamos a necesitar de procesos y hábitos que sean eficaces, eficientes. Si estamos pensando pues, en el visual thinking, en el pensamiento de diseño, en la utilización de gestores de proyectos, de herramientas que permitan trabajar de una manera ágil y potente, ¿no? Bueno, somos conscientes que no estamos con esto descubriendo la rueda. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje no han permanecido estáticos este tiempo, ni mucho menos. Lo que sí es verdad es que, por una parte, queda mucho camino por recorrer, debido precisamente a ese rápido desarrollo de las tecnologías que hemos estado viendo, caracteriza nuestra era. Y por otro lado, y esto fue algo que recuerdo se habló en el anterior webinar, la educación tiene ya un carácter líquido, es decir, se ha trasladado la noción que teníamos de un conocimiento útil para toda nuestra vida a un conocimiento que tiene un determinado tiempo de vigencia. Bueno, cuando todo esto se pone en juego y se arma y empieza a moverse, a imbricarse, produce también un cambio de rol en los agentes educativos. No vamos a hablar de todos los agentes educativos porque ya sabéis que están dentro de ellos agentes de la dimensión organizativa, de la pedagógica, de las infraestructuras, incluso de la sociopolítica, pero sí vamos a hablar de los tres que entendemos más importantes, ¿no? Por un lado, las instituciones educativas que están casi apuntando a replantear su función, generando estructuras más flexibles, adaptadas a las posibilidades y necesidades individuales de los estudiantes. Las instituciones que van a servir de apoyo o deberían servir ofreciendo todo el apoyo posible al entrenamiento y a la capacitación de los docentes, ¿no? Propiciando de alguna manera la cultura de innovación educativa. Por otro lado, va a aparecer la familia como un agente más entre los actores educativos, con una mayor implicación y necesitando que sea corresponsable con la educación de los estudiantes. Esto es algo importante porque necesitará también de apoyo para convertirse en esa palanca de los procesos de aprendizaje. Y sobre todo, aparecéis vosotros, la figura del docente, que es imprescindible, es vital. Las funciones son las más importantes. Es el agente clave en los procesos educativos y tiene que seguir tomando esos roles de catalizador, de organizador, de gestor del aprendizaje, de facilitador y tutor también ahora, entre otros,
Y sí es quizás lo que cambie, adaptándose también a cómo cambian las estructuras de las organizaciones en nuestra era, que es apuntar a relaciones más horizontales en lugar de verticales con el estudiante, ¿no? De manera que le ayude de la mejor manera posible a alcanzar conocimientos, habilidades, actitudes, competencias. Estoy hablando, si veis, los mismos aspectos que ese disco, porque en realidad ese disco es nuestra cultura, ¿no? Es la cultura que dé respuesta a la sociedad que nos ha tocado vivir. Lo explica mucho mejor que yo, lo explica el pedagogo Ángel Pérez, y tiene una frase corta que me gustaría compartir, que es esta, ¿no? Todo esto que estamos contando, él lo resume diciendo que necesitamos tener un carácter responsivo, es decir, intervenir, responder en el presente, porque el desafío pedagógico es diseñar y organizar el espacio, el tiempo, las relaciones sociales, las actividades, el currículum y la evaluación para ayudar a formar el ciudadano culto, solidario y autónomo que exige la complejidad de este escenario global y digital contemporáneo. A mí me parece perfecta. Es más, podríamos haber empezado con esta frase, pero es verdad que todo esto que hemos ido contando se clausura bien en este párrafo y nos lo hace más entendible, nos da sus claves. Bien, aquí hay algo muy interesante y que me va a hacer ir a otro escenario, y es que estamos viendo esta necesidad de ser responsivos, pero yo voy a añadir algo más y nos vamos a ir de nuevo a ese mar revuelto de cuando empezamos el seminario, y les voy a hablar de una disciplina que atrae por igual a sociólogos y a políticos, a diseñadores y científicos, que es la prospectiva y el diseño de futuro. Estoy seguro que han oído hablar de ella. Estos profesionales no es que no predicen el futuro no está escrito, no podemos saberlo. Lo que sí hacen a través de indicadores de tendencias, de distintas técnicas, de estadísticas, proponen distintos escenarios de futuros, en plural, porque son posibilidades. Ellos lo que dicen es, según todos estos indicadores, creemos que se pueden dar este plantel de futuros posibles. Y además, dentro de estos futuros posibles, identificamos estos probables. Fíjense que esto es importante y es vital para nosotros. ¿Por qué? Porque hay un caso, el de la pandemia, que es, real, que hace años, casi una década, los epidemiólogos habían identificado un futuro con la pandemia. Lo que pasa es que la habían identificado como un futuro posible y muy poco probable. Y no habían imaginado protocolos en común para atenderlo. Pues la prospectiva nos dice eso. Dentro de los futuros posibles, ¿cuáles pueden ser probables y qué es lo que podemos hacer para anticiparnos? Aún así, hay otro futuro que a mí me interesa mucho más y que era el que quería compartir con ustedes, y es los futuros deseables. Es decir, más allá de los posibles y los probables, que lo que requieren de nosotros es una respuesta y estar preparado, los deseables lo que animan es a construirlos. Es decir, lo que dicen es qué futuro queremos crear y entonces cómo debemos empezar a intervenir el presente para alcanzarlo. Sin este destino, sin este futuro consensuado, todo es una mirada al presente, un responder adaptándonos continuamente al presente. Y yo lo que me gustaría hacer ahora con ustedes y que les voy a solicitar su ayuda es levantar nuestra cabeza por encima de esa valla, de ese muro del presente, e imaginar lanzar una mirada hacia el futuro y definir unas palabras para construirlo. Ayúdenme con una pequeña prueba. Si pueden, con sus teléfonos, con sus celulares o con sus computadoras, pueden ir a este breve cuestionario que solo les va a ocupar medio minuto, tanto al código QR como a la dirección, y nos va a llevar a esta isla futuro, y sobre ella vamos a ir situando las palabras, los conceptos que nosotros vamos a querer encontrar y por lo tanto vamos a intentar construir desde nuestro presente. Por favor, vayan aplicando si pueden en esa dirección.
Mami, ya coloqué el enlace en el chat para que puedan Perfecto, utilizarlo pues también desde entonces, ahí. perfecto. Pues entonces me voy yo a nuestro Isla Futuro. Y aquí, poco a poco, según vayamos aplicando al cuestionario, vamos a ir viendo esas palabras que vamos a querer encontrar en ese futuro de medio y largo plazo, en esa isla que hemos llamado Isla Futura. Bien, no le vamos a dedicar más de un minuto porque podemos ir aplicando todos y actualizando la nube de palabras. Bien, ya empiezan a salir, fíjense, respondiendo a la sociedad del conocimiento, centrada en el estudiante, evalúa para educar, enfocada en el aprendizaje significativo, metodológicamente actualizada, personalizada. Tener esto, tener este mapa, tener este futuro deseado en mente y tener también esa capacidad responsiva nos da todas las herramientas para lanzarnos a nuestra práctica docente de una manera eficaz, coherente, significativa. Recuerdo ahora una analogía, no recuerdo, era un autor francés, Lulox, me parece, que decía que los docentes eran como granjeros que programaban 20 años en el futuro qué sembrar, qué árboles plantar para que dieran unos frutos en el futuro, pero que planeaban para el día siguiente, pues atendiendo al clima o atendiendo a las vicisitudes del terreno, ¿no? Pues es una buena analogía para explicar esto. Vamos a irnos de esta Isla Futuro y vamos a recapitular antes de acercarnos a ISTE, ¿verdad? Bueno, pues tenemos, por un lado, habíamos empezado descubriendo que como humanos era normal que los hitos tecnológicos nos provocaran temor, incertidumbre, miedo, pero hemos visto que podíamos cambiar esa actitud viendo que estábamos imbricados con la tecnología y que también era el arma más potente para el desarrollo. Vimos cómo adaptarnos o adoptar la tecnología sin un plan, sin una estrategia, sin competencias, sin procesos, no era eficaz y que lo que teníamos que tener era una actitud tanto responsiva como, lo último que hemos estado explorando, prospectiva. Lo tenemos todo. Solo nos falta una cosa que es muy importante y es, tenemos esta actitud responsiva, la actitud prospectiva. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos aporta? ¿Quién nos deja esas cartas de navegación con todas estas estrategias y pedagogías y herramientas? ¿Quién puede acompañarnos en ese viaje? ¿Quién tiene esas cartas de navegación? Pues las tiene Diana. Y yo les voy a dejar con ella y ella nos va a hablar de todas esas cartas de navegación que tenemos para iniciar este viaje a Isla Futuro. Así que dejo de compartir pantalla, les agradezco su atención y te lo dejo, Diana. Vale. Hola a todos, voy a compartir pantalla. Okay. Bueno, entonces para poder navegar en el contexto latinoamericano tenemos que reconocer algunos de los elementos que condicionan la incorporación de la tecnología en la educación en nuestros países. Entonces, uno de esos elementos es la brecha digital, ya les comentaba Juan Miguel, que señala las desigualdades entre los países latinoamericanos y los países desarrollados, así como entre los países latinoamericanos y dentro de cada país latinoamericano. La causa de estas desigualdades radica en diferencias como los ingresos familiares, la ubicación geográfica de las familias y de los centros educativos, entre otros aspectos sociales que se extrapolan y se visibilizan en los ambientes digitales. La conectividad es otro elemento importante a la hora de incorporar la tecnología en la educación, pues nos damos cuenta
que aproximadamente el 50% de las familias latinoamericanas cuentan con acceso a una computadora y a Internet. Y esta cifra contrasta bastante con la cifra de los países desarrollados, que se acerca a un 90%. Sin embargo, según los datos más recientes, podemos ver que las flechitas azules nos indican que en los centros educativos latinoamericanos, urbanos, tenemos de alguna manera un buen nivel de acceso a las redes y a la tecnología en general. Eso nos lleva a pensar en el siguiente elemento, que es la capacitación docente. Entonces, la experiencia nos dice que a pesar de que tengamos a disposición computadores e internet, esto no asegura que tanto docentes como instituciones educativas como tal, seamos capaces de hacer un uso pedagógico de la tecnología, y que requerimos capacitación, pues la raíz de este problema es que los docentes que actualmente estamos en ejercicio no fuimos formados para el uso de las herramientas digitales. Para resolver o para satisfacer esta necesidad, se han creado algunos programas para capacitar a los docentes en tecnología. En la primera etapa, estos programas estuvieron centrados en la enseñanza de una herramienta específica. Sin embargo, como ustedes saben, cada día aparecen nuevas herramientas, hay cualquier variedad, cantidad de herramientas digitales, cuya importancia radica en su función y cómo esa función nos permite mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, al evidenciar esto, hubo un segundo momento y la capacitación se centró en aplicar la tecnología dentro de las áreas disciplinares que impartimos en los colegios. Entonces, los docentes, muchos docentes, el uso que hicimos de esa tecnología fue hacer lo mismo que hacíamos con las tecnologías tradicionales, es decir, el tablero, el marcador, el lápiz y el papel, pero ahora en la computadora. Entonces, eso no nos llevó como tal a ver una innovación educativa sustancial. Con base en esa experiencia, entonces sabemos que los docentes necesitamos desarrollar nuestras habilidades y nuestras competencias digitales. ¿Por qué? Porque las competencias digitales hacen parte de las competencias básicas, que son aquellas que nos permiten el desarrollo y la realización personal, así como también participar y hacer parte de la ciudadanía activa, la inclusión y el empleo. Entonces, al desarrollar estas habilidades digitales y estas competencias digitales, también podemos incorporar nuestras prácticas en las nuevas teorías educativas y responder a entornos cambiantes como el que estamos viviendo en este momento. Para satisfacer también esta necesidad de capacitación docente, entonces los diferentes países a nivel nacional y a nivel internacional crearon lineamientos y marcos que permitieran incorporar la tecnología a la educación y también a otros ámbitos. Sin embargo, algunos no tuvieron tanto éxito como se desearía, porque están muy alejados de las realidades de nuestros países, o no se hizo una incorporación y un seguimiento sistemático de la tecnología a los currículos. Entonces, esto dificultó su aplicación. Vamos a ver algunas propuestas. La Agenda Digital 2020 de Chile, que es un plan de acción que establece 5 ejes para incorporar la tecnología, y en el último eje encontramos las competencias digitales y nos ubicamos los docentes. Argentina también hizo su propio marco de competencias de educación digital y estableció cuáles de esas competencias digitales eran coherentes con su contexto nacional. También tenemos marcos internacionales como el de la UNESCO, que establece 6 áreas que son transversales a la educación en 3 niveles de dificultad, en 3 niveles de complejidad. Entonces, el primero es adquisición del conocimiento, el siguiente es profundización y el último es innovación. Luego, también encontramos el marco europeo. Entonces, el marco europeo son una serie de competencias digitales para los docentes que se enfatizan en brindar herramientas a los docentes para que puedan responder a los entornos cambiantes, para que sean mentores, o sea, al aprender primero, al desarrollar primero nuestras propias habilidades y competencias digitales, luego podemos ser los mentores del proceso de adquisición de habilidades y competencias digitales de los estudiantes.
Y este marco se caracteriza porque presenta diferentes niveles de incorporación. Entonces va desde un nivel básico, que es la conciencia, que es cuando yo no uso la tecnología, pero empiezo a evidenciar en mi práctica que es importante y que requiere utilizarla, hasta el nivel C2, que es la innovación, que es cuando el docente es capaz de crear a partir del uso de la tecnología. Así como existe este marco europeo, entonces también existe un marco para Estados Unidos, que sintetiza las competencias en un marco de estándares llamado Estándares ISTE para docentes. Y está dirigido a docentes, a directivos docentes y a estudiantes, cada uno con sus propios estándares y sus propias competencias. El ISTE es la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación y es un grupo de docentes, se trata de un grupo de docentes que se dieron cuenta del valor de la tecnología para para conducir a los docentes hacia la innovación pedagógica. Y en esa medida se dieron cuenta de que requeríamos un nuevo perfil del docente y para eso establecieron 7 estándares. Entonces, el primer estándar es el estándar de aprendiz, que se trata, describe un docente que está en constante búsqueda del conocimiento y se nutre de este a través de bases de datos, a través de redes de aprendizajes, etc. El docente líder, que es aquel que es capaz de transformar su práctica pedagógica, de transformar su aula, de transformar la institución y de liderar los procesos de cambio. El docente ciudadano, que es aquel que se da cuenta que tiene unos derechos en los entornos físicos y también virtuales, pero que también tiene unas responsabilidades, y entonces transmite esas responsabilidades a sus estudiantes. El docente colaborador, que se da cuenta que es parte de una institución, que no está solo y que trabajar en equipo le pueda ayudar a llegar a la innovación. El docente diseñador, que es capaz de transformar su aula, de transformar los entornos de aprendizaje. El docente facilitador, que busca facilitar el proceso de sus estudiantes, y el docente analista, que busca sistematizar la experiencia y conducir a nuevos proyectos y a nuevas experiencias pedagógicas. En Compartir hemos organizado la formación en estándares ISTE en 3 niveles. Cada uno de esos niveles está organizado a su vez en módulos. Entonces, en el primer nivel tienen el módulo 0, que es un módulo introductorio, y los 3 primeros estándares. Los niveles 4, los módulos 4 y 7 son módulos de repaso, ampliación e integración de los estándares del nivel inmediatamente anterior, y el resto corresponden con los estándares ISTE. ¿Por qué preferimos ISTE? Entonces, sabíamos que ISTE fue elaborado por docentes y para docentes. En esa medida, asegurábamos que son unos lineamientos que están basados en la pedagogía y no la tecnología, que es realmente lo que nos interesa. Nos interesan los procesos pedagógicos, la transformación pedagógica. Tiene 3 pilares, que son la innovación, la disrupción y la evolución. Entonces, al utilizar herramientas que únicamente están disponibles en el mundo digital, aseguramos que estamos probando nuevos métodos de enseñanza y que es probable encontrar en ellos formas más efectivas de enseñar y aprender. Además, los estándares ISTE se basan en 9 áreas clave. Estas 9 áreas clave son indispensables para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje basados en la tecnología. Entonces, las 9 áreas son empoderamiento y agencia, pensamiento computacional, habilidades sociales y emocionales, educación futurista, ciudadanía digital, curaduría, aprendizaje combinado, diseño y movimiento maker y ciudadanía digital. Además, encontramos que los estándares ISTE no nos proporcionan un solo paquete de lineamientos para todos los actores educativos, sino que articula unos estándares ISTE para estudiantes, otros para docentes y otros para directivos docentes, a partir de las 9 áreas clave. Contempla un cambio de roles, entonces pone al estudiante en el centro del proceso y el docente empieza a girar alrededor del proceso del estudiante como facilitador o gestor del aprendizaje.
Como primero desarrollamos nuestras habilidades y competencias digitales, entonces nos permite ser los mentores del proceso de nuestros estudiantes. Y por último, nos permite rediseñar los ambientes de aprendizaje. Bueno, por último, queremos agradecerles por su participación e invitarlos a ser parte de esta formación. Queremos que ustedes hagan parte de esta red de docentes, que estamos convencidos que la tecnología tiene un gran poder para transformar la educación, para llevarnos a la innovación, para resolver problemas que han sido los problemas de toda la vida de la educación, así como los problemas que actualmente emergen de nuestro contexto, para desarrollar nuestras habilidades y competencias digitales y también las de nuestros estudiantes y poder rediseñar nuestros ambientes de aprendizaje, sean presenciales, semipresenciales o virtuales. Decirles que para nosotros como equipo Santillana Compartir siempre será un gusto, que pueden contar con nosotros para cualquier cosa que necesiten relacionada con la formación y que para nosotros será un gusto aprender de sus experiencias. Muchas gracias, Diana. Y sí, seguro que tomamos la palabra a ti y a Juanmi para poder pasar ya al momento de las preguntas, porque sí necesitamos ayuda y ese apoyo que nos están ofreciendo. Así que, queridos maestros, ¿qué les parece si en este momento ya nos trasladamos al área que les indiqué? Recuerden que no voy a estar tomando ahora del chat, así que por ahí no coloquemos la pregunta porque la podemos perder, ¿sí? Vámonos al área del Q&A, que aparece una Q, un signo de I y una A mayúscula, y en esa parte ustedes pueden empezar a colocar todas sus preguntas, ¿ok? Juanmi, si nos puedes acompañar también por aquí para responder, sería muy bueno. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Todavía no me ha entrado ninguna pregunta. Seguro que están escribiendo. Pero por ahora les puedo decir que hay agradecimientos por aquí. Gustavo Noel, gracias. Excelente aporte. Gracias por las ponencias. Una certificación excelente. Ah, qué bien poder leer estos mensajes. Nos llena mucho. Sabemos que ha sido un proceso de implementación un poco fuerte por todo lo que estamos viviendo, pero sí queremos felicitar a los docentes, queremos animarles a que sigan adelante, esto les dará muchísimo crecimiento, ya ustedes lo están experimentando, así que sigamos adelante. Vamos a ver si ya tenemos por aquí algunas preguntas, ¿no? Hoy están tímidos, vamos, aprovechen que, que tenemos a Juanmi y a Diana. Aquí Olga nos indica que está muy motivada a seguir. Es increíble todo lo que podemos aprender. Excelente. Gracias, Olga. ¿De qué país nos saludas? Es mi tocaya de apellido, Guillén Montoya. A ver, vamos a ver si es de Honduras. Ah, qué bien. Ok, creo que ya empezamos a ver por aquí. Vanessa Sánchez, creo que este es un comentario, ¿verdad? En esta pandemia nos ha tocado optar por una educación virtual. Sí, claro, así es. Si gustan este tipo de comentarios como lo que estamos hablando ahorita, que son más comentarios, vamos llevándolos al chat y en el área del Q&A dejemos específicamente las preguntas que queremos hacerles a nuestros expositores. Si de repente ustedes quieren hacerle una directa a Diana, me lo pueden colocar ahí, ¿verdad? Diana quisiera preguntarle esto, a Juan Miguel quisiera preguntarle esto otro, ¿no? Para que podamos irlas dirigiendo de esa forma y pues ya ustedes sabrán también ahí cómo complementarse también para lo que entre. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Tengo entendido que también tenemos coaches por aquí, ¿verdad? Si podemos ahí animar a nuestros docentes para que no nos vayamos hoy con dudas. Esto es algo indicativo o de algo, a lo mejor de algo bueno, y es que pues ¿Sí? en principio está parece todo claro, está bien. Juanmi, pero a mí también me parece, Vanessa, importante retomar el comentario que tuvimos hace un momento, y es que sí es cierto que nos tocó a raíz de la pandemia optar por una educación virtual, pero que esta formación y este momento realmente es muy importante para todos. Es un momento
de cambiar, así haya sido obligados, es un momento de cambiar nuestras prácticas docentes, de conocer otras formas de hacerlo, de ver los aportes que esta formación tiene para esas nuevas formas de hacerlo y que nos va a dejar esto a futuro, aun cuando la opción en algún momento pueda ser volver a la normalidad o tener una nueva normalidad. ¿Qué podemos cambiar de nuestras prácticas a raíz de esta experiencia? Excelente. Sí, de hecho, aquí Emma nos comentaba por el chat también que justo el momento en que vino INSTE, vino a apoyar, ¿no? Como lo que tú decías, porque vino a darnos soluciones. Ahora sí, ya tenemos pues más preguntas por aquí. Rosbin Marlene nos dice, buenos días, primero felicitaciones por el seminario, excelente. Una pregunta, ¿cómo y por qué nació el término curaduría y responsivos? Esos dos términos. Bueno, empiezo con curaduría. Bueno, curaduría lo van a ver en el módulo 8, cuando trabajemos en el estándar analista. Perdón, en el módulo 9. Piensen en una biblioteca, en la que tenemos muchos libros, muchísimos libros, en una biblioteca nacional. Debemos desarrollar unos criterios para clasificar esos libros, ¿verdad? Puede ser, inicialmente era un proceso manual, por áreas, por temáticas, ¿cierto? Luego obtuvimos las bases de datos y con las bases de datos, las computadoras, pudimos hacerlo por autor, por orden alfabético, por editoriales, por cualquier patrón de búsqueda que podamos imaginar. Ahora pensemos en todos los datos que aparecen en los entornos digitales. Hay muchísima información, entonces la curaduría hace referencia a la capacidad que debemos desarrollar para manejar la gran cantidad de información que aparece en los entornos digitales y nuestra capacidad para sistematizarla y obtener nueva información que nos permita evolucionar a partir de esta información. Vale, yo puedo responder sobre responsivo, que es una palabra que ya existía en castellano, pero se ha vuelto a poner de moda por el inglés, por las configuraciones responsive de las páginas web, que lo que dicen es una analogía de lo que estamos utilizando, es que se adaptan al dispositivo y a la pantalla que tienen que mostrarse. En ese sentido, una actitud responsiva se ha puesto otra vez de moda para indicar que somos capaces, que estamos capacitados para adaptarnos rápidamente, de manera ágil, a los cambios que nos sobrevienen. Muy bien, muchas gracias. Por aquí ya tenemos más preguntas. Dicen, gracias por este webinar, nos indica Vanessa Sánchez, ¿cómo podemos utilizar poco a poco todos estos recursos tecnológicos sin saturar a nuestros estudiantes? Aquí, no sé, Juan Miguel o Diana, si gustan apoyarnos uno de los dos. Vale, yo en mi humilde experiencia, que seguro que tienen más claves los docentes, estoy seguro que tienen más claves, yo solo por aportar mi humilde experiencia, yo creo que es un diálogo. Es decir, seguramente somos nosotros los que nos vamos a encontrar más sorprendidos por la cantidad de capacidades que tienen nuestros estudiantes, y lo que tenemos que ir es creciendo con ellos, escuchándoles, ver qué manejan, cómo lo manejan, nosotros aportarle ahí un sentido crítico y bueno, ir aprendiendo entre todos los agentes poco a poco a meter en nuestro escenario cotidiano las TIC de una manera y con unos usos educativos. Excelente, gracias Juan Miguel. Diana, tú por ser parte aquí de nuestro continente, quisiera compartirte esta pregunta. Dice, América Latina tiene sus propios retos, en especial Centroamérica. ¿Qué sugerencias o estrategias podemos implementar cuando el acceso a la tecnología es desigual en nuestros países? Bien, recordar que lo importante no es la tecnología, sino la pedagogía, que así contamos con un par de herramientas, así no sea todos los días, poner siempre esas herramientas en función de la educación, no en función de la tecnología. No importa
si usamos muchas o si usamos pocas. Lo importante es que tanto facilitan y mejoran nuestra práctica pedagógica. Excelente. Nos indican por aquí que uno de los retos más grandes es atender estudiantes con capacidades especiales, y yo creo que eso aún de forma presencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomiendan y cómo ISTE nos ayuda a solventar estos retos? No, para mí no es una pregunta fácil y que no sé si me atrevo a responderla sin reflexionar, ¿no? Es una pregunta complicada y sensible que habría que reflexionarla, ¿sí? Bueno, en el módulo 2, que es líder, se trabajan algunos elementos de igualdad, de equidad, y van a encontrar algunos elementos que seguro facilitarán este proceso con diferentes poblaciones. Por ejemplo, allí se proporcionan algunas herramientas para trabajar, por ejemplo, con población no oyente, y con ciertos grupos vulnerables de alguna manera. Tienes toda la razón. Yo no estaba recordando, en el módulo 1 también se atienden a metodologías que lo que hacen es ser sensible a las diferencias, ser sensibles a la inclusión. Tienes toda la razón, Diana, es verdad. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, como tú dices, es un tema bastante amplio que de verdad, o sea, para tratarlo como se merece, hay que entrar en el grueso de los módulos. Sí, sí. Bueno, pero qué bueno, ya nos dejaron ahí ustedes la clave y podemos regresar al módulo que nos indicó ya Juan Miguel y Diana para pues retomar este tema, ¿no? Por aquí Mario Grijalva nos dice, excelente seminario. Mi pregunta es si volveremos a una normalidad como antes o tendremos una nueva educación. Esta pregunta, a mí me gustaría responderla además con documentación. Hay una institución en España que se llama COTEC, que es una institución de innovación, y que lo que ha hecho es un trabajo prospectivo muy importante, identificando 5 posibles escenarios para una educación post-COVID. En ninguno de ellos se vuelve a la normalidad total. Es decir, en todos hay elementos o aspectos a tener en cuenta y que tienen distinto alcance, ¿no? Desde una vuelta a una educación mixta o híbrida, presencial y virtual, a una educación totalmente virtual, a una educación adaptada a según qué escenarios de la pandemia. Es una pregunta muy interesante, compleja, y que en el momento de compartir esta presentación compartiré este documento porque es interesantísimo y refleja un poco qué posibles escenarios se vislumbran tras el COVID. Excelente, vamos a esperar entonces tu presentación y así cada coach puede compartir con sus docentes esta grabación, esa presentación y el documento que nos dices. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué opiniones tienen en los aspectos de cambios curriculares? Sobre todo en la parte metodológica, porque las competencias van a cambiar a nivel digital en Latinoamérica. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes sobre estos cambios curriculares? Diana, ¿qué te parece? ¿Contestas tú mejor? Sí, bueno, como les decía, hay una serie de lineamientos de estándares, o sea, así como hay estándares para docentes, hay estándares para directivos docentes que están más enfocados en estos aspectos curriculares, porque efectivamente las directrices también deben cambiar. No podemos seguir pretendiendo movernos en entornos digitales y pretendiendo innovar en educación cuando desde el currículo estamos centrados en una estructura rígida y tradicional. Entonces, sí es necesario que las instituciones se abran a estos nuevos cambios y flexibilicen sus currículos en alguna medida.
¿Y qué puede hacer? Voy a unir la siguiente pregunta, porque justo que hay aquí. ¿Qué puede hacer un docente cuando la misma institución no hace flexible ese currículum? ¿Qué recomendaciones nos puedes dar a los docentes para que vayamos desarrollando nosotros esas habilidades, competencias en nuestros chicos, sin dejar de hacer lo que también nos pide la institución, ¿no? Qué difícil te la pusimos ahora, ¿no? Sí. Ok. Bien, el docente siempre va a tener un nivel de autonomía, ¿no? Una clase no es igual a la anterior. No puedo hacer una clase como una receta de cocina, porque ni siquiera en la cocina me saldría exactamente igual a la anterior, dado que está hecha por humanos. Estamos trabajando con jóvenes, con niños, con niñas, y somos humanos, entonces cada una de nuestras prácticas será distinta. Ahora, en la medida también en que la institución está dentro del programa Compartir, ya está empezando a flexibilizarse, porque de esto se trata compartir, se trata de la innovación educativa. Entonces, en esa medida van a poder llegar a transformaciones. Ahora, el docente pues es uno de los actores principales en esa transformación. Si yo no transformo lo que hago dentro de mi aula, si yo puedo seguir el currículo, pero seguirlo con una metodología tradicional o seguirlo apostando por esto nuevo que estoy aprendiendo, a ver qué transformación y qué cambios obtengo. Entonces, también es una apuesta personal. También deben tener en cuenta que la tecnología permea todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, fíjense que el foco de los estándares SISTE no está solo en desarrollar sus habilidades para ser docentes, sus habilidades digitales y sus competencias digitales para ser docentes, sino para ser ciudadanos. Hace parte de las competencias básicas, se requieren para vivir en este momento histórico que estamos atravesando. Claro, excelente, gracias Diana. Vamos a molestar entonces ahora a Juanmi para la siguiente pregunta. Mira, dice, ¿cómo podemos hacer que la brecha tecnológica pueda ser más aceptada con esas personas que muestran miedo? Aquí específicamente estamos hablando de aquellos que se resisten por temor. Vale, pues yo te digo cómo la experiencia que tengo utilizando la didáctica, utilizando códigos de la cultura predigital para mostrar la potencia de la cultura digital. Hay formas, hay maneras de a través de talleres, de informaciones basadas en evidencias, de formación, de ir poco a poco interviniendo la cultura. No es fácil, no es tarea fácil, ¿eh? Es algo muy sensible, sobre todo, no solo en los individuos, sino leía por ahí alguna pregunta más que hablaba de claro, no todo está en la mano del individuo, de los docentes, no. Casi la tarea más importante está en la cultura de las organizaciones, de las instituciones, incluso de los elementos sociopolíticos en los que nosotros tenemos una incidencia, pero no tan importante. Entonces, es vital, es imprescindible que los programas educativos sean gestados por todos los agentes, que no siempre pasa, por todos los agentes educativos, y también para las organizaciones necesitan un cambio porque son todavía más reacias, más refractarias a los cambios culturales y es más complicado que los propios individuos, porque a veces cuando la cultura organizacional cambia, arrastra a los individuos, pero cuando los individuos cambian su cultura, les cuesta mucho trabajo al revés. La organización lo que ocasiona son obstáculos, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta y que se va a niveles de lo sociopolítico, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad ahí, pero hay algo que pertenece a la comunidad. Gracias, Juanmi. Voy a tomar ya las 3 últimas preguntas también para respetar el tiempo de ustedes, que sé que tienen agendas un poquito ocupadas. Así que una de ellas es, y creo que esta siempre va a salir, ¿verdad? Porque como docentes estamos preocupados en esto. ¿Qué nos recomiendan para motivar a nuestros alumnos? Bueno, tuyo. Bueno,
tiene algo que ver esta pregunta con las primeras que contestamos. No tengo las claves exactas para motivar, pero sí que cuando surge con ellos, cuando ellos están situados en el centro, cuando el alumno está en el centro de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, cuando nosotros lo que mantenemos es una actitud no tanto de emisor, que también, sino de facilitador, simplemente con ese sutil cambio de rol, cuando somos facilitadores que incluye una escucha activa, que incluye un diálogo y una emisión unilateral, solo por eso nosotros hemos podido comprobar que la motivación crece. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes, y lo sabéis mejor que yo, todos ustedes lo saben, no son personas que están vacías, esperando a que nosotros depositemos conocimiento en sus cabezas, son personas inteligentes, con altos talentos y que lo que necesitan precisamente es que se les pongan canales en el cual seguir aprendiendo y desarrollarse. En cuanto esos canales son dispuestos, en cuanto nosotros actuamos de facilitadores y les escuchamos, la motivación de manera insoslayable crece. Otra cosa es que hay que mantener esa motivación, que hay que articularla, que hay que variarla. Es verdad, hay recursos, hay técnicas, pero si no existe una escucha, si no existe un diálogo y si no hay un campo de juego donde ellos son los protagonistas y pueden poner en acción su talento, sus distintas inteligencias y todo aquello que aprenden, que codifican, pues no se va a dar. Muchas gracias, Juanmi. Sí. Aquí nos preguntan cómo, bueno, esto en realidad es más con base a su experiencia. Ahora creo que la doctora Funes quiere saber qué es lo que ustedes han visto desde el ángulo del trabajo que realizan, ¿verdad? Nosotros como docentes y coaches vemos algo, pero quisiéramos saber la experiencia que ustedes tienen. Cómo las competencias digitales han transformado el ámbito en sí de la investigación educativa. ¿Han visto ustedes algo al respecto? Son preguntas muy interesantes, no son preguntas para nada triviales que se puedan contestar así. Es una pregunta muy interesante. Yo ahora mismo sí que me gustaría pararme a aportar documentación de posibles líneas de fuga o puntos de fuga hacia donde va la educación. A mí hay la investigación educativa. A mí sí hay algo que destaco de entre todos esos escenarios y es, en todas ellas aparece el alumno en el centro y en todas ellas se difuminan los modelos tanto presencial como virtual. Y aparece algo que podríamos llamar ubicuo, ¿vale? Por llamarlo así, no es la mejor palabra, ¿vale? Pero es un modelo donde la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje están en el mismo instante en que se producen en la cabeza del alumno, sea ya en un entorno colaborativo, en clase, sea ya en un terreno de juego fuera de la escuela, sea en su casa, en familia, sea en una biblioteca, es decir, es enfocado a la ubicuidad y allí donde se produzca el hecho del aprendizaje. Muy bien. Diana, no sé si tú quieres agregar algo aquí. Sí, bueno, me voy a referir directamente a los módulos y nuevamente el módulo 9, analista, va a hablarles exactamente de la investigación educativa. Y a lo largo de los módulos de la formación van a encontrar muchos recursos como videos, por ejemplo, básicamente videos con experiencias de docentes que a través de los estándares ISTE lograron hacer en algún nivel investigación educativa y pues tienen una experiencia que contar a partir de esta aplicación. Es importante para abundar en esto que dice Diana, cómo aparece también caracterizada la evaluación en estos procesos de innovación educativa. Una evaluación que tiene más que ver con el proceso de educar más que con el de calificar, que tiene más que ver con el proceso de evocar
lo codificado y almacenado en el aprendizaje que el de calificar ese aprendizaje. Sé que hay muchos datos más y es un tema muy interesante, pero es difícil también ahora mismo expresarlo todo. Sí, pues verán, justo ahorita abarcaste ya la última pregunta, ¿verdad? Que era justo sobre la evaluación. Entonces ya hemos logrado contestar todas las inquietudes que tenían nuestros docentes. El que las preguntas tengan esta característica tan crítica es responsabilidad de ustedes, que nos han enseñado mucho sobre el pensamiento crítico. Así que esperen preguntas un poquito más altas de nivel a la próxima, ¿no? Bueno, pues vean, chicos, nosotros muy agradecidos como siempre por el tiempo. Sabemos las diferencias de horario, sobre todo allá con Juan Miguel, y pues siempre las hay con Diana. Así que apreciamos mucho esta inversión de tiempo que hacen con nosotros, de conocimientos. La verdad es que la explicación y la exposición, como muchos lo escribieron en el chat, fue tan clara que entonces nos costó sacar preguntas, pero ya vieron que nos salieron las preguntas, salieron muy buenas. Así que agradecidos, les mandamos por ahí un aplauso virtual por su participación. Y no nos queda pues más que animar siempre a nuestros docentes que están aquí, a que sigan adelante, a que hay un equipo aquí sosteniéndolos, hay un equipo que cree en lo que ustedes están haciendo, y aprovechamos el espacio también para decirle feliz día al maestro de una vez a los docentes de El Salvador y de Guatemala, que ya se acerca ese día para ustedes. Y les dejamos también en el chat nuestros canales de comunicación de YouTube para que ya desde el día de mañana ustedes puedan acceder a esta grabación, que igualmente compartiremos con sus coaches, acompañada de los contenidos que vimos por aquí y del archivo que quedó pendiente con Juan. Muchas gracias y estamos siempre en contacto. Muchas gracias, un placer. Gracias. Se cuidan. Hasta luego. Aquí siguen dando agradecimientos, les voy a leer algunos todavía. Gracias por la motivación, dice Silvia, el acompañamiento y los conocimientos. Gracias de parte de Cori. Y creo que por ahí estamos ya entonces. Cortaremos la reunión. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Adiós.